Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludándolos nuevamente desde este medio eh, y con un nuevo estudio que es una continuación de lo que vimos ya en semanas anteriores, con un nuevo tema. Creemos que hoy será el último estudio relacionado con la gracia. No que todo lo demás no esté relacionado a la gracia, porque realmente todo lo que dice la palabra de Dios está relacionado a la gracia. Pero ligado directamente, sí, creemos que este va a ser el último estudio y le hemos llamado a ese estudio la gracia y el descanso. Si recuerdan, la semana pasada hablamos sobre la gracia y el perdón y diferenciamos cómo cuando decides vivir por el cuerpo, por la justicia, decides vivir de acuerdo a cómo te tratan, a lo que el mundo te dice, vivirás de una manera inadecuada, de una manera que te llevará a la muerte, a la tristeza, a la desesperación, a la angustia, a la revancha, a los pleitos, a los rencores. Y si decides guiarte por lo que el Espíritu te dice, por lo que tú crees solamente, aunque te cueste mucho trabajo al principio, eso dará frutos, frutos de paz, de amor, de tranquilidad, de gozo. Entonces, la semana pasada checamos y estudiamos sobre la gracia y el perdón. Si no lo han visto, vean ese video. Pero hoy hablaremos sobre un tema diferente. Les platicaba la semana pasada que la gracia trae ciertos acompañantes, ciertos compañeros que no la dejan sola. Y si bien el perdón es un compañero fiel de la gracia, también el descanso. El descanso es otra acción que va junto, va de la mano con la gracia. Cuando tú entiendes la gracia, en automático nace en ti un descanso. Y hoy lo vamos a estudiar, porque al igual que el perdón, a la gente le cuesta trabajo decir, es que ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ha ofendido? O sea, ¿cómo la Biblia me dice, ama a tus enemigos? Es que eso no lo puedo entender. Son conceptos complicados para el cuerpo, pero el espíritu los entiende y el espíritu los aplica. Igual el descanso. El descanso es un concepto muy complicado para el cuerpo, pero esperemos que a través de la palabra de Dios hoy nuestro espíritu lo pueda entender, lo pueda asimilar y nuestra alma le haga caso. ¿Sale? Poco a poco, vamos despacito. ¿Sale? La gracia y el descanso. Hebreos 4 del 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia. ¿Se acuerdan? Evangelio significa buena noticia. Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Escuchen lo que dice Pablo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, Pablo nos dice, hay dos clases de creyentes. Hay dos clases de religiosos. Hay dos clases de hijos de Dios. Ellos y nosotros. A ellos se les ha predicado el mismo evangelio que a nosotros. Se les han dado las mismas buenas noticias, pero no les han aprovechado por no ir acompañados de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Por qué crees que ves tanto religioso, que lo ves muerto de miedo, que lo ves muerto de tristeza, que los ves desesperados, que los ves en pleitos, que los ves en juicios, que los ves en como todo el mundo, pero creen en Dios, pero se congregan, pero diezman, pero ayunan, pero leen la Biblia, pero no han escuchado la palabra con fe? Cuando les dices, ¿por qué tienes miedo? Dios tiene el control de tu salud. No, es que eso es otra cosa. No. Dios se preocupa. La salud, que sea lo que tenga que ser. O sea, no relacionan a Dios como al cuidado de su salud. Tiene un problema financiero, le dices, ten paz.
Dios tiene el cuidado de tus finanzas, de tu economía, Dios proveerá. No, eso es aparte. O sea, Dios está allá y aquí yo estoy y lo tengo que resolver yo. Dices, bueno, entonces no han entrado y no han logrado entrar a ese descanso que te provoca confiar en la palabra de Dios en absoluto. Dios tiene el control de todas tus situaciones. Es que sí creo en Dios, pero es que el problema con mi marido lo tengo que resolver yo. O sea, yo soy la que tiene que hacerlo. O sea, Dios, sí, allá está Dios, pero aquí yo lo tengo que resolver. Entonces, Dios se vuelve realmente como un amuleto en su vida. Así como leer el horóscopo, o sea, o como sobar la panza a un Buda y decirle ayúdame. Como traer una patita de conejo en tu llavero y decir, es que esta me va a dar buena suerte. En eso convertimos a Dios. En algo que nos va a ayudar. Pero a ayudar, o sea, es nuestro ayudante. Al final de cuentas, yo soy el que va a ser y el encargado de que se resuelva la situación. Y hoy Dios nos quiere llevar a través de este estudio a entender que no es así. Que Dios no es tu copiloto. Que Dios es quien maneja tu vida. Que Dios no es tu chalán. Que Dios es el dueño de tus situaciones. Que Dios no le vas a decir, ay, échame la mano, pero yo lo hago. No. Le vas a decir, Señor, aquí está mi problema, resuélvelo. ¡Wow! ¡Qué difícil, Diego! ¿Cómo me dices eso? Una vez, mi esposa, una persona estaba pasando por alguna situación y se acercó a alguien y Pablo le predicó y le empezó a hablar y le habló sobre el descanso y sobre que Dios tiene el control de tus situaciones, todo. Y dice que así una persona que estaba atrás escuchando, amiga de ellas también, que le dijo, a mí eso se me hace irresponsable. El mundo así lo ve. El mundo te ha enseñado a que tú tienes que decidir y que nadie te va a venir a resolver los problemas si no los haces tú. Que todo depende de tu esfuerzo, que todo depende de tu dedicación, de tus habilidades, de tus destrezas, de ti. Entonces, cuando Dios viene y te dice, no, espérame, si lo intentas hacer solo no vas a poder. Déjame ayudarte para que asegures el éxito. No te juegues un volado a ver si sí o a ver si no. Ve a la segura, confía en mí. Esta enseñanza del descanso es una de las enseñanzas que más chocan a las personas, que no las puede comprender. Para muchas personas, nombrarles el descanso es equiparable a decirles, sé irresponsable y no hagas nada, y échate a la hamaca y duérmete. Y hoy vamos a ver cómo Dios, cuando nos habla de descanso, nos dice a dejar de preocuparte. Nos invita a dejar los afanes, el estrés, el miedo, a saber que si depositas tu confianza en Dios, no te va a decepcionar y todos tus problemas se van a resolver. ¿Sale? Pero vamos viéndolo poco a poco. Fíjense. Lucas 5 del 1 al 6. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús llega ahí junto a un lago y llega muchísima gente a escuchar su palabra. Okay. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Okay. Dos pescadores llegan, se bajan de su barca y empiezan a lavar sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Con calma lo lees en tu casa, ¿sale? Lucas 5 del 1 al 6. Yo te voy a explicar a grandes rasgos. ¿Qué se encontró Jesús? Jesús encontró a un par de pescadores
que estuvieron toda la noche trabajando y que no pescaron nada. Y no solo no pescaron nada, sino que ya estaban lavando sus redes listos para irse. O sea, ya estaban resignados al fracaso. Básicamente se encontró a dos pescadores que no pescan, que estuvieron esforzándose toda la noche en vano y que además estaban resignados al fracaso y listos para irse. Eso se encontró Jesús. Entonces Jesús se acerca y empieza a tratar con ellos, con uno de ellos, con Simón, quien después fuera Pedro. Se acerca y le dice lo siguiente, fíjense el orden de las instrucciones de Dios. Por favor, pongan mucha atención. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, fíjense, primer paso, le ruega que se aparte de la tierra un poco. ¿A cuántos de nosotros no nos encontró Jesús así? ¿O nos encontrará Jesús así? Fracasados. Él era un pescador que no pescaba. Y no solo no pescaba, estaba resignado a no pescar. Ya. Así es como es y así son las cosas. Vámonos. ¿A cuántos de nosotros Jesús no nos encontró siendo un padre que no era padre? Siendo un hijo que no era hijo. Siendo un amigo que no era amigo. Siendo un hermano que no era hermano. Siendo un esposo o una esposa que realmente no era un esposo. ¿A cuántos de nosotros Jesús nos encontró siendo un trabajador que no era trabajador? ¿A cuántos de nosotros nos encontró como que vivimos y como que hacemos y como que pasa el tiempo para morirme porque pues ya así es la vida? Eso te han enseñado, ¿no? Así es la vida. Ay, pues bien, para no quejarnos. Pues ¿para qué me quejo? Así hemos vivido la vida y así nos encuentra Jesús. Siendo lo que no eres. Haciendo como que haces. Como que guardando las apariencias para que los demás piensen que soy, pero no lo eres. Así se encontró a Pedro, a Simón. Siendo un pescador que no pescaba. Hacía como que hacía y se esforzaba como que por hacer, pero no tenía ningún resultado ni ningún fruto. Y no solo eso. ¿Sabes qué? Pues es que, pues así es la vida. Yo hago como que soy marido, pero pues no lo soy. Y ni modo, así es esto. Él también ya estaba resignado, lavando sus redes para irse a su casa. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Jesús lo primero que le dice es, a ver, espérame. ¿Tú crees que así es la vida? Porque eso es lo que has escuchado. Porque eso es lo que el mundo te ha enseñado. Y el primer paso que le pide es, aléjate de la tierra un poquito. O sea, deja de escuchar al mundo. Empieza a ponerme atención a mí y a mi palabra. Primer paso, ciérrale el oído al mundo, a tu compadre, a tu comadre, al psicólogo, a tu vecino, a tus libros de autosuperación. Ciérrales el oído, por favor. Y empieza a escucharme a mí. Fíjense. Le rogó que se apartase de la tierra un poco y sentándose Jesús, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, primer paso, te pido que me pongas atención. Segundo paso, me tomo el tiempo, dice Jesús, de enseñarles lo que les tengo que enseñar. Pero, yo se los he dicho muchas veces, tu fe será probada. Como todo maestro, todos fuimos a la escuela y sabemos, te enseñan un tema y al tiempo te hacen un examen de eso para ver qué tanto has aprendido. En el mundo espiritual y con Dios es exactamente igual. Jesús le dice, apártate de la tierra, permíteme enseñarte, se sienta, le enseña y después lo pone a prueba, fíjense. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea, ahí viene la prueba, ya terminé de hablar, ya terminé de enseñarte, ya conoces mi palabra, ahora vamos a ver si la crees. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea, yo vengo, te encuentro como un pescador que no pesca. Y tú estás resignado a esa realidad. A ser la esposa que no es esposa, a ser la mamá que no es mamá, a ser el hijo que no es hijo, a ser como que haces y como que vives y como que disfrutas y como que eres feliz. En tus fotos de Face eres el más feliz del mundo. Y lloras todas las noches antes de dormirte. Y todos los días estás pisteando y cotorreando y risa y jijiji, jajaja. Y aparentas ser la persona más feliz del mundo. Pero te vas a dormir y lloras todas las noches por lo infeliz que eres. Entonces Jesús está hablando contigo y conmigo. Y nos está diciendo, al mundo podrás aparentarle que eres pescador, pero la verdad es que tus frutos son de alguien que no es pescador. Eres como que eres, pero en realidad estás fracasando. Acéptalo para cambiar. Primero acéptalo. O sigue aparentando toda la vida, como tú quieras. Entonces ahora le dice, ¿sabes qué? Me tomé el tiempo de enseñarte, me estoy tomando el tiempo, dice Jesús, de mostrarte mi palabra. Y ahora intenta hacer eso que has intentado hace mucho tiempo, pero hazlo ahora de acuerdo a lo que estás escuchando. No a lo que ves, no a lo que tú, es que lógicamente, pues, ¿qué va a cambiar? Nada. Eso piensa Pedro, pero fíjate. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Ahí va el secreto de todo esto, fíjense. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjate. Diego, Jesús, Dios, ¿cómo me dices que ahora intente restaurar mi matrimonio? ¿Cómo? ¿Cómo me dices que ahora intente restaurar la relación con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres? ¿Cómo me dices que haga algo? Mira, Diego, ya fui con psicólogos, ya fuimos a terapia familiar, ya leímos 15,000 libros, ya fui a que me leyeran las cartas y la mano y el horóscopo y ya hice de todo y todo sigue igual. ¿Cómo vienes a decirme tú que si creo en la palabra de Dios las cosas van a cambiar? O sea, por favor, Diego, o sea, hablemos en serio. Eso está diciendo Pedro, fíjense. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, ¿qué va a cambiar? Tú me dices, ahora echa las redes. Pues sí, pero ya lo hice toda la noche y no pesqué nada. Tengo 20 años intentándolo y no he podido, porque ahora resulta que todo va a ser diferente. Pero aquí viene el meollo del asunto. Todos tenemos esa lucha, ¿se acuerdan? El alma decidiendo si le cree a la palabra o si le cree a la realidad, a lo físico, a lo tangible. Lo tangible, decía, es una locura. Si toda la noche has estado pescando, ¿en qué va a cambiar que vuelvas a echar la red? En nada. Pero la palabra le está diciendo, inténtalo, confía en mí. Y el secreto viene aquí, fíjense. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Ah, caray. Ahora sí hay un factor que modifica el resultado. Sí hay una variable en la ecuación. Todo el tiempo lo hice de acuerdo a mis estrategias, a los cursos que tomé de pescador, a mi experiencia, a mis habilidades, a mis destrezas, a mis técnicas que me han enseñado generación tras generación. ¿Y si ahora lo intentas confiando en Dios? ¿Y si ahora intentas ser esposa, escuchando a Dios cómo debe comportarse una esposa? ¿Y si ahora intentas ser esposo, escuchando a Dios cómo se debe comportar un esposo? Y si ahora intentas hacer todo eso en lo que has fracasado, poniéndole atención a Dios, ¿cómo lo debes hacer?
Simón dice, ya lo intenté, mas ahora, Señor, en tu palabra echaré la red. Ahora lo haré, pero confiando en tu palabra. Ahora lo haré, pero como tú me dices que lo haga. ¿Qué pierdo? ¿Qué tengo que perder? Si ya lo intenté a mi manera, como dice la canción, durante 20 años, durante 30 años, donde 50 años, ¿qué pierdes poniéndole atención a lo que Dios te quiere aconsejar? ¿Quién te conocerá mejor que el que te fabricó? ¿Quién te conocerá mejor que el que te creó? Si yo tengo un carro de la marca Toyota, pues seguramente el que hizo los carros Toyota es el que más sabe qué le duele a mi carro. O sea, el fabricante es el que sabe o debería saber qué es lo que mi carro tiene, porque él lo hizo. Si mi carro es Toyota, no voy a ir a preguntarle a la Nissan o a la Chrysler, porque se pueden dar una idea. Y así vivimos nuestra vida. Dios te creó, Dios te hizo y dices, creo en Dios. Pero tienes un problema y vas y le preguntas al psicólogo. Vas y le preguntas a tu comadre. Vas y le preguntas al de las cartas y la brujería. Vas y le preguntas a todos, menos al que te creó. Él te creó a ti y no solo a ti, creó al matrimonio. Él creó tus sentimientos, Él creó el amor. Dios es amor. Entonces, ¿por qué no preguntarle a Él cómo se hace? ¿Te fijas? Es por mera lógica. Simón dice, mas en tu palabra echaré la red. Y veamos el resultado, fíjense. Y habiéndolo hecho, o sea, una vez confiando en la palabra, ¿te fijas? No es en automático. La gente dice, es que ¿por qué a mí Dios no me ayuda? A ver. ¿Y por qué entonces me está yendo mal? A ver, si Dios nos ama tanto, ¿no? ¿Por qué a mí no me ayuda entonces? Porque no lo crees, simple. Porque es por fe. Porque lo que alcanza las promesas es tu fe, no es en automático. Y habiéndolo hecho, o sea, habiendo confiado en su palabra, encerraron gran cantidad de peces, tanta que su red se rompía. En sus fuerzas, en sus habilidades, pues le iba a ir de una manera natural, como a los demás. Si hay buena pesca, pues le irá bien. Si hay mala pesca, pues le irá mal. Simple, por ley, por justicia, de manera natural. Si confías en Dios, tu victoria está asegurada de manera sobrenatural, porque vives por el Espíritu, por algo que no se ve, no por el cuerpo, no por tus habilidades. ¿Entiendes la diferencia? Con esta es la cuarta semana, si no me equivoco, donde estudiamos sobre la ley y la gracia. Toda la palabra de Dios se resume a eso, a esa elección tuya, si le crees o no le crees. No puedes, como decía el versículo que leímos el otro día, ¿se acuerdan? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No puedes llevar a Dios en la boca y el miedo en tu corazón. Eso no se puede. Bueno, sí se puede, no se debe. No va a traer ningún resultado a tu vida. No pasarás de ser un simple religioso que vive como todos los demás, que no experimentará ningún tipo de cambio en su vida ni en la de sus familiares, porque no lo cree. De hecho, escucharlo ahorita te resulta imposible de creer. Y justo para eso este estudio. Sigamos. Juan 6, del 5 al 13. Ese es otro ejemplo de lo mismo. Del descansar en su palabra. De confiar simplemente. Dejar de esforzarte tú y empezar a dejar todo en sus manos. Juan 6, del 5 al 13 nos habla de esa parte donde Jesús va con sus discípulos, lo sigue una gran multitud, pero ya es tarde. Y entonces tienen hambre. Y pues se viene una situación que hay que resolver. Y entonces Jesús, que ya había abierto la boca, ya le había enseñado a sus discípulos
cómo funcionan las cosas y aquí ya les había dicho, yo supliré para toda tu necesidad. Y que sus discípulos ya habían recibido la instrucción de confiar, de descansar. Se presenta una situación donde hay más de 5,000 personas con hambre y hay que darles de comer. Y entonces pasa esto, fíjense. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, fíjense, a uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, fíjate, te lo acabo de decir, ¿sale? Primer paso, te pide que te apartes de la tierra un poco. Segundo paso, se toma el tiempo de enseñarte, de sentarse, y enseñarte. Tercer paso, eso que te enseñó, lo pone a prueba. ¿Se acuerdan? Siempre es la misma secuencia. Aquí está lo mismo. Si ustedes leen Mateo capítulo 5, habla del monte de las bienaventuranzas y dice, y sentándose abrió su boca para enseñarles. O sea, que ya les había enseñado a sus discípulos todo lo que debían de saber. Ok. Se presenta la primera situación y le dice, a ver, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a todos estos? O sea, le está preguntando a Felipe, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Estará abierto Soriana ahorita, el Oxxo? ¿Crees que nos reciban ahorita por el coronavirus? O sea, ¿cómo le hacemos, Felipito? A ver, contéstame. Pero dice, pero esto decía para probarle, o sea, Jesús solo quería escuchar su respuesta, a ver si había aprendido. Lo repito. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Créeme, no eres su consejero ni te está preguntando para decir, es que mira, solamente Diego y yo somos igual de sabios, entonces le voy a pedir su consejo a Diego para que me retroalimente. O sea, no funciona así. Te pregunta para ver qué respondes, porque te está probando. Tu fe será probada. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de esos tomase un poco. A ver, Felipe, estás parado junto al Hijo de Dios. Estás parado junto a aquel que lo viste caminar sobre las aguas, que lo viste sanar paralíticos, sanar leprosos, que lo viste devolver la vista a los ciegos, que le crees que es el Hijo de Dios Todopoderoso. Y te está haciendo la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál sería la respuesta? Señor, tú dime, yo en ti confío, tú lo vas a resolver. Esa sería la respuesta de alguien que cree en él. Y fíjense quién es su discípulo. Y él le responde, Señor, pues ni con 1,000,000 de pesos le daríamos de comer a tantos, es mucha gente, oye, más de 5,000 hombres con mujeres y niños, ¿de dónde? O sea, la solución sigue siendo física. Felipe sigue buscando sus soluciones en el mundo. La respuesta para él era más dinero. Esa es la respuesta. Si tú me dices mañana, oye Diego, es que fíjate que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y yo te responderé, ¿y por qué no lo haces? No, bueno, es que ya que tenga dinero. Así no funciona. Así no funciona. Entonces no has creído que Dios suplirá para toda ¿qué? Tu necesidad. ¿Cómo va a suplir para toda tu necesidad si no lo necesitas? Si solo es un deseo, un anhelo. Hazlo. Ya que lo hagas, Dios suplirá para todas tus necesidades. Aviéntate, toma la decisión. La carga hace andar al burro. Aviéntate. Oh, es que ya que tenga dinero, déjame. A mí lo que me detiene es que no tengo lana. No lo vas a hacer nunca, ¿para qué te engañas? Van a pasar los años y los años y los años y no vas a tomar la decisión. El que quiere lo hace. Entonces, Felipe le está diciendo básicamente,
No, Señor, pues si tuviéramos lana lo podríamos hacer. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, es el hermano de Simón, le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? O sea, le dice, bueno, pues sí tenemos un poco, pero pues no es suficiente. O sea, siguen buscando su respuesta en el mundo. Siguen buscando sus respuestas en el dinero, en su situación, en sus habilidades, en sus destrezas. O sea, seguramente alguno de ellos, y esto lo pongo de mi cosecha, ya estaba pensando, a ver, Señor, fácil, espérenme. A ver, muchachos, como pensamos muchos, ¿eh? Y ese es un pensamiento muy religioso. Lo piensan los cristianos y lo piensan los católicos y lo piensan todas las religiones. O sea, eres muy espiritual, pero al mismo tiempo tienes que hacerlo tú, en la carne, fíjense. Seguramente muchos de ellos dijeron, a ver, pues somos 5,000. A ver, resolvamos esta situación. Agrademos al Señor, o sea, que Jesús nos ve y se sienta orgullosos de nosotros. A ver, miren, ¿quién sabe pescar? A ver, ok, tú te vas a pescar. ¿Quién sabe cazar? Okay. Cásense unos conejos, unos venados, por favor. ¿Quién sabe prender fogatas? Préndete una fogatita. ¿Quién sabe tortear? A ver, Señor, ya estamos resolviéndolo todo ya. Nos estamos encargando de todo, Señor. No te preocupes, nosotros nos encargamos. A ver, seguro más de alguno estaba pensando eso. Resolvámoslo. Que Jesús se sienta orgulloso de nosotros. Trabajemos mucho. Y Jesús dice, no han entendido nada estos vatos. No han entendido que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder decir, Señor, mira qué comilón armamos, y todo echándole ganas y con nuestro esfuerzo. Mira, somos tus siervos leales, Señor. Nadie va a poder decir eso. El único argumento válido se da, Señor, yo confío en ti siempre. Nada más. No hay nada más que hacer. Entonces todos estos buscando la manera, es que nos hace falta dinero, es que sí tenemos, pero es muy poco, es que... Y fíjense lo que dice Jesús. Después de que ya los probé, después de que ya escuché sus respuestas, después de que ya vi lo que hay en su corazón todavía, yo me imagino a Jesús tomando un suspiro y diciendo, repitamos la lección, otra vez, ahí va. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. ¿Qué dijo? Hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Changos, Diego, ¿qué pasó? ¿Te imaginas? A ver, Señor, ¿cómo le hacemos? Y Jesús dice que se acuesten, que descansen. Más de alguno habrá dicho, ¿qué? A ver. A ver, explícame otra vez. Lo que queremos es que todos coman. Y en lugar de pedirles que nos ayuden, los mandas a descansar, a recostarse sobre la hierba. Y seguramente muchos de los que se estaban acostando decían, a ver, si yo lo que tengo es hambre, si yo lo que quiero es comer y que mis hijos y mi esposa coman, ¿cómo me mandan a recostarme? No es momento de descansar, es momento de trabajar, esforzarse, de resolver la situación. ¿Sí o no? Pero la instrucción de Jesús fue, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Y los discípulos entre quiénes? Esta parte es importante. Entre los que estaban recostados. Otra vez. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Y los discípulos entre quiénes? Entre los que estaban
recostados. ¿Quieres provisión para tu vida? ¿Quieres eso que anhelas? ¿Eso que le has pedido a Dios en oración? ¿Lo quieres? Descansa. Reposa. Recuéstate, confía. Es por fe. No hagas nada más. Todos los que te digan, ¿quieres obtener la bendición de Dios? Primero haz esto y luego aquello y después aquello. Y a lo mejor así sí. ¿Quieres que le vaya bien a tu negocio? Tienes que diezmar. ¿Quieres que te vaya bien con eso? Tienes que venir a la iglesia todos los días y tienes que hacer 25,000 Aves Marías y 45,000 Padres Nuestros. No es cierto, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. ¿Quieres bendición y provisión para tu vida? Simple. Confía en Dios. Las bendiciones de Dios se obtienen por medio de tu fe, no de tus obras. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. No estás recostado, no estás descansando, no te toca bendición. Simple, sencillo. Asimismo de los peces, ¿cuánto? Cuanto querían. ¿Se acuerdan que Dios nos prometió llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel? Y yo les dije, fluye leche y miel, habla de abundancia. Juan 10 dice, el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir. Y Jesús dice, mas yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Perdón. Pero si tienes falta de amor, por más religioso que seas, hay algo que no estás creyendo. Si tienes falta de salud, falta de provisión, si vives en escasez, si vives en tristeza, en depresión, si tienes falta o escasez en cualquier ámbito de tu vida, perdón. Pero no estás creyendo correctamente, no estás confiando correctamente. Sigues pensando que depende de ti. Y el pan solamente es repartido entre los que reposan, entre los que estaban recostados. Y cuando se hubieron saciado, o sea, fíjate, ¿cuándo? Cuando se hubieron saciado, ya estaban llenos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, o sea, sobró todavía, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Quieres ver resultados sobrenaturales en tu vida? Confía en Dios. ¿Quieres ver resultados naturales en tu vida? No hagas nada, así estás bien. ¿Te va a ir bien? Pues probablemente sí, como a todos los demás. Si la situación se presta, si el clima, si la economía, si Trump, si el peje, si el dólar, si el petróleo, igual que a los demás. ¿Quieres asegurar tu victoria? ¿Quieres ver resultados sobrenaturales que los demás no puedan comprender? Confía en Dios. Descansa en su palabra. Simple. Y te dará hasta que sobre y abunde. ¿Lo puedes entender? Seguimos. Segunda de Crónicas 20, en los versículos 17, 22, 24 y 25. ¿Por qué me brinco tantos versículos? Ustedes lean en su casa todo el capítulo 17, ¿sale? Ahorita por tiempo no puedo yo leerlo todo, pero ustedes lean. Es la historia sobre el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo de Judá, caminando a enfrentarse a 3 pueblos enemigos. Imagínense la situación. Yo voy a enfrentarme a 3 pueblos que intentan matarme, a 3 problemones que vienen caminando frente a mí, hacia mí. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame, ayúdame por favor. Pero nuestra mente siempre reacciona a ese ayúdame pensando, yo lo hago, nomás tú ayúdame, que me vaya bien. Y veamos qué le enseña Dios a ese pueblo. Fíjense, versículo 17, dice, no habrá para qué peleen ustedes en este caso. O sea, otra vez, no se trata de decirle, Señor, ayúdame, y me salgo y yo lo resuelvo. No,
Ese versículo que te han enseñado de ayúdate que yo te ayudaré, no es cierto, no existe en la Biblia, es mentira. No depende de ti. Si vives tu fe así, pues te podrá ir bien, te podrá ir mal, te podrá ir igual que sobarle la panza a Buda. Será cuestión de suerte, cuestión de tus habilidades, de tus destrezas, de muchos factores, pero no de Dios. No funciona así. ¿Quieres que Dios se encargue de tus situaciones? Pues dale tus situaciones. ¿Quieres que Dios se encargue de tu matrimonio? Pues haz lo que Él dice y obedece lo que Él dice y trata a tu mujer o a tu esposo de acuerdo a como Él te lo dice. Pero no quieras que tu matrimonio funcione haciendo lo que a ti se te antoja. Y luego digas, ¿por qué Dios no me ayuda? No quieras que tu negocio funcione si haces lo que tú crees, lo que el librito de finanzas dice. Haz lo que Dios te pide que hagas. Escúchalo, conócelo y créele. Y tienes la victoria asegurada. Fíjense, versículo 17 dice, no habrá para qué peleen ustedes en este caso. O sea, no es su pelea. Déjenmela a mí. Fíjense. Paraos y estad quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. O sea, no solamente no habrá que hagan nada, sino mi instrucción es descansa. Recuéstate. Confía. No hagas nada. Quédate quieto. Oh, Judá y Jerusalén, no temas, no tengas miedo ni desmayes. Sal mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes, contigo. O sea, ese problema que te parece que no tiene solución, que ya intenté de todo y no he podido, Diego, es que toda la noche he estado trabajando y nada he pescado. Esos ves a los 3 pueblos venir contra ti y dices, es que ahora sí ya, ahí viene el cáncer, ya me dijeron que es cáncer, Diego, es que no entiendes lo que te estoy diciendo, es cáncer. Es que tengo coronavirus. Es que ya me van a embargar. Descansa. Es que ¿cómo me dices que descanse? ¿Cómo es posible que me pidas que no haga nada? Yo no te pedí que no hicieras nada. Yo te pedí que confíes y descanses en la palabra de Dios. Que no tengas miedo porque sabes que Él lo va a resolver. Simple. No es nada fácil, pero de eso se trata la fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no veo la respuesta todavía, no ocupas verla, confía y se va a materializar. Lo vas a obtener de acuerdo a tu fe. Pero es que yo no lo veo el resultado. No lo tienes que ver, solo confía y va a llegar. Así funciona. Versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, a ver, otra vez. ¿Se acuerdan que con Pedro, con Simón decía, y entonces, cuando creyó, entonces pasó esto? O sea, estos les dice, a ver, van a ir a pelear contra el pueblo, no peleen, confíen, quédense quietos, déjenmelo a mí, es mi batalla, no tengan miedo, no desmayen, yo me encargo. ¿Y estos cómo reaccionaron? Fíjense, versículo 22. Comenzaron a entonar cantos de alabanza. Yo te digo, descansa, tu problema se va a solucionar. Diego, es que no sabes lo difícil que es pasar por esta prueba. Me lo puedo imaginar, pero aún así descansa. Es que Diego, ya me dijeron que es una enfermedad incurable. Descansa. Es que mi matrimonio está peor que nunca. Descansa, confía en su palabra. Este pueblo ve que vienen 3 contra ellos y lo único que se les ocurre, como confían en Dios, es empezar a cantar y a alabarlo. ¿Te imaginas? Ir caminando y ves que vienen 3 pueblos contra ti con lanzas, con flechas, con arcos, con escudos, y tú vas cantando y alabando a Dios. Viene el problemón contra ti, tienes un problemón en tu vida, algo
que no se va a solucionar, que naturalmente es imposible encontrarle solución, y tú vas cantando y vas alabando a Dios y estás confiado en que se va a resolver. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjense hasta cuándo, hasta que comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, o sea, contra los 3 pueblos, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. El pueblo de Judá, los judíos, no hicieron nada. No pelearon, no aventaron ni una flecha. Es más, ni una pedrada la aventaron. Solo descansaron, confiaron en Dios, alabaron su nombre, empezaron a cantar, a agradecerle. ¿Se acuerdan qué hizo Jesús cuando tenía los 5 panes y 2 pececillos? ¿Se acuerdan qué hizo? Y partiéndolos, dio gracias. Jesús no había visto todavía el milagro y ya estaba dando gracias. Estos ya estaban cantando y agradeciendo el favor de Dios y todavía no los mataba Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y entonces Dios, ¿qué hace? Confunde a esos 3 pueblos y se matan unos a otros. Y estos nomás viéndolos cómo se mataban. El que confía en Dios solo se sienta a ver cómo se resuelven sus problemas. Eso que te parecía imposible, que es cáncer y que es coronavirus, de repente el doctor va a decir, como lo han dicho 1000 veces, es que nadie se lo explica. Es que ¿cómo es posible? Si los doctores no le daban ni el 1% de probabilidades, es un milagro. Es fe. Es Dios. ¿Quieres vivir una vida natural? Pues vete y tira flechas y tírale arcos y depende de ti. Y pues si eres bueno para pelear vas a salir bien y si no eres bueno para pelear pues te van a matar. Como a todos los demás. ¿Quieres vivir una vida sobrenatural? Simplemente descansa, confía, alaba a Dios y sé feliz y agradecido porque ya sabes que aunque no lo puedas ver, ya sabes que lo va a hacer. Confías en Él. Fíjense. Versículo 24 dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, esos problemones que veías venir hacia ti desaparecieron y no quedó ni rastro. Nada. Ni el pago mínimo de la tarjeta quedó así, nada. Todo se resolvió. De lejos nomás veían, oye, pues si están muertos todos, no quedó ni uno. Versículo 25 dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, porque no sé si lo sabían, una de las reglas de la guerra, hasta actualmente todavía, es que el triunfador se queda con los bienes y las riquezas del vencido. A eso se le llama botín de guerra. Entonces estos, sin hacer nada, sin mover un dedo, pues voltearon, vieron que ya están todos muertos y lo único que tuvieron que hacer fue ir por el botín. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Se acuerdan? Simón, que era un pescador que no pescaba, que ya estaba resignado, lavando sus redes, listo para irse, resignado, así es mi vida, pues ni modo, ya qué se le va a hacer. Cuando empieza a confiar en la palabra de Dios, sus redes tenían tantos peces que se rompían. Los otros que decían, pues ¿qué vamos a comer? Nomás hay 5 panes y 2 peces, ya valió queso esto. De repente había tanto que sobraron 12 canastas, era mucho lo que había. Una tierra donde fluye leche y miel. Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Perdón, carnal, por lo que te voy a decir. Pero si vives en escasez, en cualquier ámbito de tu vida, perdón, pero estás creyendo mal. Te han enseñado mal y has creído mal. Si vas a hacer un voto de escasez, un voto de pobreza, un voto de celibato, un voto de lo que tú quieras, ok, estoy de acuerdo.
Es loable, muy ineficaz, pero loable. A Dios le place que disfrutes tu vida, a Dios le place que tengas abundancia. Si no, ¿cómo vas a poder ayudar a los demás si no tienes ni tú para comer? ¿Cómo vas a poder ofrecer amor a los demás si no tienes amor ni tú? ¿Cómo vas a ofrecer un brazo fuerte a los demás si no tienes salud? ¿Cómo vas a servir a Dios si no tienes ni para ti? Que no te enseñen mal. Esa humildad falsa es mentira. No es el plan de Dios tenerte así. No es el plan de Dios tenerte con miedo, con escasez, preguntándote, ¿y mañana cómo le vamos a hacer? No es cierto, así no funciona. Vamos a terminar con este versículo, con estos versículos, que yo creo que nos hacen un resumen de todo lo que acabo de decir, lo podemos resumir aquí. Es simple. Es uno de los versículos más famosos de la Biblia, pero me atrevo a decirlo, menos entendido. Porque nos lo aprendimos de corridito, como las tablas de multiplicar, pero realmente la gente no lo entiende, no entiende qué dice. Y yo creo que después de lo que hemos aprendido hoy, podemos comprenderlo mejor. Fíjense, la gente dice muy a la ligera la palabra pastor. Es que el pastor tal, y es que el pastor tal, y es que el padre este, y el padre el otro. Espérame. No tienes idea la dimensión de la palabra pastor. No tienes idea de la dimensión de la palabra padre. No es cualquiera, o sea, ser pastor o ser padre no es un título que te ganaste. No es un letrero en tu escritorio, no es un cargo en la puerta. Es una función muy complicada, de mucha responsabilidad. Un pastor, en su función literal, es el encargado de la vida, la alimentación y la salud y la protección de sus ovejas. Su trabajo es que cada una de las ovejas que tiene a su cargo todos los días coman a sus horas, todos los días revisarlas si están enfermas, si están bien, que si viene un lobo, cuidarlas, protegerlas y sacar el machete, las piedras, o sea, anteponer su vida para cuidarla de ellas. No cualquier hombre puede hacer eso, aguas. Si depositas tu confianza en cualquier hombre, ten cuidado, porque por más bueno que parezca, somos hombres al final de cuentas y la Biblia les llama asalariados. Lo hacen por algún tipo de beneficio propio. Yo no digo que solo económico, hay quien busca su salvación, o hay quien busca limpiar su conciencia, o hay quien busca de alguna manera algún tipo de beneficio propio. Yo no digo que todos, Seguramente hay muchos pastores y muchos padres que sí toman su lugar como padre, como pastor, y que darían su vida por los demás. Seguro estoy que sí es así. Pero también estoy seguro que la gran mayoría no lo haría. Primero yo, después yo, y pues hay que le vaya como le vaya a ir. Entonces, la palabra pastor es muy pesada. La palabra padre, igual, cuidado. Entonces, el Salmo 23 nos explica eso, fíjense. Versículos del 1 al 4 dice: Jehová es mi pastor. O sea, que el que tiene la labor, el trabajo y la misión de que no te falte qué comer, de que no te falte la salud, de protegerte de todo mal y de cuidarte con su vida, es Dios. Es su trabajo. Él se ha autodenominado como nuestro pastor. Y si un pastor humano que cuida unas ovejas, si ve una enferma, pues va y le compra medicina, la inyecta, la lleva al veterinario para cuidar su salud. No va a permitir, está enferma, pues ay, ni modo. Ay, no ha comido, ay, pues mañana que coma. No, se preocupa porque coma. Entonces, entiende a Dios como tu pastor. Cuando lo entiendas así, te darás cuenta de lo que dice este versículo, fíjate. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por obviedad, si yo entiendo a Jehová como mi pastor,
Él está al cuidado de mí, pues entonces estoy confiado porque nada me va a faltar. ¿Por qué tengo miedo de no comer si Él ya me dijo que Él suplirá para toda mi necesidad? ¿Por qué tengo miedo de enfermarme si Él es mi pastor? Él me sanará. Él ya me sanó. ¿Por qué tengo miedo a las circunstancias si Él es mi protector? Él es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿me hará qué? Me hará descansar. Junto a aguas de qué? De reposo me pastoreará. Ojo con esto, fíjense. Eso es muy importante también. Digo, yo no quiero criticar, ni quiero, o sea, no quiero sonar acá como que le estoy diciendo algo malo, ¿eh? Por favor, ojalá que lo escuchen con la sabiduría necesaria. Pero abran muy bien su oído. Si las aguas, que ya entendemos todo que agua es la palabra de Dios, si las aguas a las que te lleva tu pastor, a las que te lleva tu padre, tu sacerdote, son aguas de castigo, son aguas de reproche, son aguas de tristeza, de desesperación, de sentirte mal, mira, si son aguas de todo eso, te lo digo con toda la certeza del mundo, no es Dios el que está hablando, ¿eh? Es los prejuicios de esa persona, son su interpretación de lo que debe ser la justicia. Son muchas cosas, pero no es Dios. La intención de Dios es, en lugares de delicados pastos, hacerte descansar. Y junto a aguas de reposo, pastorearte. Dios te quiere pastorear junto a aguas que te lleven a descansar, aguas que te lleven a reposar, a estar tranquilo, a estar confiado. Si esas aguas te están ahogando, no es Dios. Si esas aguas te están reprochando, te están haciendo sentir mal, te están haciendo sentir que no vales nada, que eres un pecador y que te vas a ir al infierno, no es Dios, no es Dios. Voy a repetir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Se acuerdan dónde se recostaron los de la alimentación de los 5,000? En la hierba. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te quiere ver descansando. ¿Qué más? Confortará tu alma. Si esa palabra que escuchas te trae más condenación que paz, no la escuches. No es cierto. Es un hombre hablándote. Sus enseñanzas no son más que enseñanzas humanas, ¿se acuerdan? Dios te va a llevar siempre al descanso, a la confianza, al reposo. Dios es amor. Cuando lo conozcas de verdad, sabrás que no hay lugar a todo eso que te han enseñado. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Fíjate. Yo te he dicho, tu fe será probada. Yo nunca te he dicho, no vas a tener problemas. No. Yo te he dicho, los problemas van a existir justo para que los resuelvas, para que tu fe crezca, se desarrolle. Es como el gimnasio. Imagínate tener músculos sin levantar pesas, pues no se puede. Para desarrollar músculos, pues hay que levantar pesas, es parte del proceso. Para que tu espíritu se fortalezca, tiene que superar pruebas y retos. Ahora lo que te dice Dios es esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjate, no te está diciendo no vas a tener problemas. Está diciendo, aunque andes en medio de los problemas, aunque vengan 3 pueblos contra ti, aunque no veas de dónde vas a comer, aunque toda la noche estuviste pescando y no pescaste nada, si confías en mi palabra, no temerás mal alguno porque estás confiado. Lo repito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no tendré miedo, porque tú estarás
conmigo. Simple. Si de veras creo en Dios, confío en Dios. Y si confío en Dios, no tengo miedo. No me importa lo que dijo el doctor. No me importa lo que dice mi situación económica. No me importa lo que dice mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi pariente de mí. No me importa. Me importa lo que Dios dice de mí. Y yo confío en Él. Y sé que esta situación, por más difícil que parezca, se va a resolver. Porque Él está conmigo. ¿Sale? Aquí lo vamos a dejar. De hecho, creo que ya me pasé de tiempo otra vez. Pero es un tema importante. Es un tema que es necesario. Y por favor, compartan este video con quien puedan compartirlo, con quien crean que puede servirle un tema como este. Y descansen, practíquenlo. Por favor, la paz es una decisión. El perdón es una decisión. El amor es una decisión. El descanso es una decisión. Toma las decisiones correctas. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana.